Buenos días. El día de hoy eh, vamos a ver un tema denominado Fundamentos de los Amplificadores. Para este caso, un amplificador es un dispositivo de dos puertos que capta una señal que se aplica en forma externa llamada entrada y genera una señal que se llama salida o se denomina salida, de modo que la salida es igual a un factor que multiplica a la entrada. Para este caso, nosotros nos vamos a enfocar a un amplificador de voltaje. Si nosotros tenemos un voltaje de salida, ese voltaje de salida nació de multiplicar, vamos a llamarle un factor A, que multiplica a un voltaje de entrada. Normalmente, como su nombre lo dice, amplificador, se trata de que a la salida del sistema yo obtenga una cantidad mayor de lo que sea que esté en la entrada en comparación con lo que tengo a la salida. Vamos a suponer que yo tengo una entrada de voltaje más o menos de este tipo, senoidal, vamos a llamarlo una señal senoidal. A la salida, pues lo que yo debería de tener sería esa misma señal con un recorrimiento a lo mejor de fase, pero en amplitud mayor. Entonces, lo que hace un amplificador, vamos a llamarle un amplificador de voltaje, es eso mismo, incrementar el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada por medio de un factor A. Entonces, analizando el circuito que tenemos presentado en la figura, nosotros tenemos tres etapas. Vamos a tener la fuente de alimentación o la fuente de voltaje, la etapa de amplificación o amplificador y la carga o la salida. Para este caso es bastante útil eh, hacer una distinción. Vamos a obtener primeramente lo que es el voltaje VI. El voltaje VI es este que se encuentra aquí, que acabo de marcar. Y el voltaje VI lo vamos a obtener por medio de un divisor de voltaje. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría RI entre RS, que es la resistencia de la fuente, más la resistencia de entrada al amplificador, multiplicado por el voltaje de la fuente. Esto es para la parte de entrada, vamos a llamarle entrada. Para la parte de salida, el voltaje de salida va a ser igual a un divisor de tensión nuevamente, que sería RL entre la diferencia de la resistencia de salida del amplificador más la resistencia de la carga multiplicado por el voltaje de entrada a esta etapa, y el voltaje de entrada está considerado como un factor multiplicado por el voltaje de entrada al amplificador. Entonces, tenemos esta ecuación. Para entender un poco mejor este concepto,
Una ganancia está constituida, o una ganancia de amplificación, está conformada por el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Una vez que sabemos cómo obtener la ganancia, como se marca aquí, pues el siguiente paso es sustituir esos valores. Conocemos cuál es el voltaje de salida. Vamos a ocupar la ecuación de la salida, esta que estoy marcando en azul. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al divisor de tensión de RL entre R0 más RL, que multiplica a la ganancia, en este caso del amplificador, que multiplica el voltaje de entrada, pero este voltaje de entrada es el mismo que este de acá arriba. Por lo tanto, pues solamente hago una sustitución y sustituyo el valor del voltaje de entrada al amplificador. Y como nosotros podemos apreciar en la figura de aquí, tenemos el voltaje de entrada, que es el voltaje de la fuente, y tenemos el voltaje de salida, que es el mismo que se va a ver reflejado en la carga. Por lo tanto, haciendo la relación de la ganancia, pues solamente despejo BS y me queda que la ganancia es el divisor de tensión de la salida, que multiplica ahora únicamente a la ganancia, que a su vez multiplica a las resistencias que se encuentran en la etapa de entrada, tanto de la fuente como del amplificador. Por lo tanto, la ganancia del amplificador es la que se obtiene a partir de esta ecuación. En la práctica se requiere que la resistencia de entrada al amplificador RI sea mucho más grande que la de la fuente. Por otro lado, en la etapa de salida se necesita que la resistencia de salida del amplificador sea mucho más pequeña que la resistencia de la carga. Por lo tanto, esta consideración nos podría decir que RI debe ser un valor o debe ser igual a infinito y R0 debe ser igual a cero. Esta relación se va a cumplir para un amplificador ideal. Bueno, pues espero que les haya quedado claro cómo se obtiene la ganancia de un amplificador en su formato general. Vamos a continuar con los amplificadores operacionales para la siguiente sesión. Espero que les haya gustado el video y espero sus comentarios. Hasta la próxima.